Buenos días, bienvenido a la monasterio de la Visitación. En medio de esto, nosotros queremos hablar un poco con ustedes, compartirles algo de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Para eso, para los que no lo tienen, les recomiendo que, si desean, pueden comprar este libro, ¿no? Algunos lo llaman Introducción a la Vida Devota o La Filotea. Las hermanas lo tienen aquí abajo o en la librería San Pablo. Lo venden en la librería San Pablo, que es la versión de Eliezer Salema. Efectivamente, esa es una parte. La otra parte es explicarles básicamente qué queremos hacer acá. Bueno, fundamentalmente queremos entender que el Señor nos ha acuartelado, ¿no? El Señor nos ha acuartelado, nos ha encerrado acá con un propósito. Que en la medida de lo posible tengamos un tiempo, que es un regalo de Dios, para reflexionar. Ahora, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando llega el momento penitencial? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, ese es el primero que le voy a pedir. El espíritu con el que debemos hacer esto que vamos a hacer ahora, es ese. ¿Por qué? Dios no lo va a acusar. El único que se puede acusar a sí mismo es uno mismo. Entonces, si uno no lo hace, esa es su decisión. Si uno lo hace, por lo menos empieza a conocerse interiormente. Porque el mayor engaño de Satanás es hacernos creer que somos buenos. Sépanlo, que es la primera lección que quiero compartir. El mayor engaño de Satanás es convencernos que somos buenos cuando no lo somos. He tenido la oportunidad de dar esta reflexión y aprendí a dar esta introducción porque algunas personas se ponen a la defensiva, ¿no? Sienten como que el que está acá al frente lo está atacando, o quién es él para estar diciéndome eso, él ni siquiera es sacerdote. Entonces, digo yo, miren, uno va, uno escucha, y si uno siente que no es con nosotros, que tal vez uno está muy elevado, perfecto. Uno dice, oye, esto no es conmigo, esto es con otra gente, pues, que tal vez es más rastrera, ¿no? O tal vez esto sí me cae a mí. Pero lo que sí les pido que por lo menos tengamos apertura de mente para pensar en nosotros mismos, para ver si el Espíritu Santo ilumina. Puede ser que el Espíritu Santo te diga, no, eso no es contigo, eso es... Tal vez tú tienes que buscar otro retiro, otra espiritualidad. Pero nosotros lo que queremos fundamentalmente es compartir lo que nuestro Santo Padre, como le llamamos nosotros a San Francisco de Sales, porque es nuestro Padre espiritual, nos ha transmitido. Dicho esto, le voy a pedir que los que trajeron Biblia la saquen, por favor. Algunos textos quisiera que lo tuviéramos nosotros abiertos en nuestras Biblias, porque es bueno que cuando yo los lea, nosotros también los leamos, porque efectivamente, más que una charla de que yo me ponga aquí a hablar y hablar y hablar, lo que queremos todos es tener la oportunidad para reflexionar un poco. ¿Y qué más material importante que la Escritura? Y bueno, nosotros sabemos que lo que no trajeron físicamente en el celular lo tenemos. A veces el celular está más fácil de buscar los textos. Ok, busquemos Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Vamos a decir que esta es la introducción de lo que queremos compartir acá, ¿no? Hebreos 6, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Siempre, sí, correcto. Perfectos. Ahí, el que no lo encuentra, ayude al otro, aunque tengo entendido que ustedes son expertos en la palabra. Eso fue lo que me dijeron. La hermana Lourdes me dijo, no, ellos son... Así que ya yo estoy aquí con temor y temblor, ¿no? El texto siempre nos habla a nosotros. Olvidémonos de la comunidad de los hebreos, olvidémonos de los fariseos, el texto es para mí. Jesús me lo está diciendo a mí. Así que, ¿qué Jesús nos está diciendo aquí en Hebreos 6, del 1 al 3? Quiero que ayude a la hermana. No, tranquilo. Ok.
Perfecto. Entonces, leamos pues, ya lo tenemos todo. Con todo, dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasamos a cosas más avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Haremos pues, como dijimos, si Dios nos lo permite. Esa es la introducción del retiro. Ahí. Esa es la introducción del retiro. Voy a leer que quede grabado. Por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevándonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre el bautismo y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios. Este es el propósito. Esta es la introducción del texto. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro encuentro acá? Es precisamente que vamos a elevarnos a lo perfecto, a lo más perfecto. Miren, y esto lo voy a reiterar en la charla. Nosotros tenemos que partir de una premisa importante, y es la siguiente. Existe evidentemente el pecado original que dañó al hombre o al ser humano. Sin embargo, no está totalmente dañado. Entonces, por lo tanto, el hombre, sin la gracia de Dios, es capaz de hacer cosas buenas. Entonces, ahí muchas veces nosotros nos impresionamos de que vemos a alguien que no va a la iglesia, incluso que es ateo, se burla, pero es capaz de hacer cosas buenas. Y uno lo admira y dice, oye, mira, esta persona es así, pero es caritativa. O mira, o esta persona es asá y es un buen padre de familia. Está bien, pero ¿qué pasa con esto? También vamos al otro extremo. Hay gente que llamamos como desnaturalizada, que no quiere a sus padres, que no quiere a sus hijos, que no quiere a nadie. Gente que es capaz de matar a otro a mansalva sin ningún... Bueno, ese está fuera de la naturaleza. Entonces tenemos que ver que hay personas que han llegado a un estado antinatural. Hay gente que está en la naturaleza y el cristiano está llamado a vivir sobre la naturaleza. O sea, a tener un actuar sobrenatural. A ese actuar sobrenatural es lo que nosotros le llamamos, o el Santo Padre le llama, devoción. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque recuerde que el texto que nos inspiró el Señor fue que vamos a hablar de lo más perfecto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una persona era una persona que, como pasan a veces, ustedes han escuchado tal vez testimonios, que trabajaba en clínicas de aborto, ella misma se practicó 3 abortos, estaba de acuerdo a la eutanasia, se convierte. Bueno, esta persona, dependiendo del grado de conversión, pasa de lo antinatural a lo natural. Otro ejemplo, una persona no quería a sus padres, no quería a sus hijos, era un desastre, le pegaba a la mujer, se convierte. Empieza a querer a los hijos, empieza a tratar bien a la mujer, se reconcilia con sus padres. Bueno, esa persona no es un santo. Esa persona pasó de lo antinatural a lo natural. ¿Cuál es el problema? Aquí, que muchas veces a nosotros que estamos en los caminos de Dios nos pasa lo mismo. Estamos todavía en el ámbito de lo natural y nos creemos santos. Y nos creemos buenos. Y simplemente pasamos de lo antinatural a lo natural. Entonces, claro, si usted ve a X persona que no va a la iglesia, que dice que no cree en Dios y hasta se burla de la iglesia y es bueno con su esposa, es bueno con sus hijos, es un hombre que camina correctamente en su trabajo, es un buen ciudadano, no ensucia la acera. ¿Cómo es posible esto? Sí es posible. Porque él está simplemente en lo natural, y si es un hombre que se esfuerza por hacer el bien, lo va a hacer hasta el lado natural. Lo que debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que nosotros,
que nos comulgamos, que tenemos la gracia, no somos más que Él. Entonces, a eso es lo que el Santo Padre nos llama y nos hace cuestionarnos si estamos conforme como estamos o aspiramos a algo más. Porque si no, entonces nosotros podemos hablar en grados de perfección o de más imperfección. Porque ¿qué pasa? Efectivamente, hay predicadores que posiblemente usted ha escuchado que ponen todo en categoría de buenos y malos. Si usted va a la iglesia y usted comulga, pero lo hace fríamente, no se da cuenta que ahí está el Señor, que el Señor está presente, eso mejor no hubiera comulgado. Seguro que usted le aconsejaría a alguien que porque comulga fríamente es mejor que no comulgue. No, ¿verdad? Entonces, esta persona está comulgando fríamente. Está bien, lo hace imperfectamente, pero hay que ayudarlo a que lo haga más perfectamente. Bueno, algo parecido ocurre con la oración. Posiblemente algunos de ustedes tengan oraciones elevadas y otros tengan oraciones tibias. Pero uno no le puede decir a una persona que deje orar porque tiene una oración tibia, o porque se distrae mucho, o porque es muy pidigüeño. Entonces, uno ayuda a la persona que pase de lo menos perfecto a lo más perfecto. Entonces, nuestra vida espiritual la tenemos que ver así. Si nosotros no estamos en el mal, pero tampoco estamos en la perfección. Entonces, ¿qué tenemos que aspirar? A la perfección, a elevar nuestra vida espiritual. Entonces, voy a leer un texto que está en el primer capítulo de la Filotea. Dice nuestro Santo Padre San Francisco de Sales: ante todo, que sepas en qué consiste la virtud de la devoción, porque no existiendo más que una verdadera y siendo muchas las falsas y vanas, si no conocieses cuál era aquella, podría engañarte y seguir algunas devociones impertinentes y supersticiosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Cuando nosotros renunciamos a la perfección, nos acomodamos. Y eso sí se lo reconozco a todos los católicos. Somos brillantes, inteligentes, capaces para darnos excusas. Eso sí, en eso no gana nadie. Póngale un ejemplo de algo que emite un sacrificio hacia la santidad y no podemos hacerlo y encontramos muy excusas. Y si somos astutos, buscamos un predicador que nos lo justifique. Nos diga, no, lo que pasa es que mira que el padre tal dice esto. Entonces, sí, muchas veces lo que tenemos que examinarnos es si nuestra espiritualidad no ha quedado, algunos le llaman aburguesada, o ha quedado en una falsa devoción. ¿Y qué es la falsa devoción? Es una devoción que es imperfecta. ¿Por qué? Porque no ha avanzado. Voy a poner un ejemplo que creo que todos vamos a tomar. Ustedes se acuerdan cuando estábamos en la escuela. Creo que todos recordamos que pasamos, a menos que seamos genios en matemáticas, por los dedos, ¿no? Todos pasamos por los dedos. Para ver cuánto es 5 más 3 y uno va a 8. Todos pasamos por eso. Después aprendimos a hacer cálculos mentales. Mi pregunta es, ¿el que cuenta con los dedos está mal o está bien? Está bien. Llega el resultado, ¿verdad? Sí. Y el que lo hace mentalmente, está bien. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno me llega más rápido y otro tiene más desarrollo. ¿Ok? Bien. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, ocurre algo parecido, ¿no? Pero llega el momento que la maestra a sus hijos le va a decir, no use los dedos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O siempre le dejas usar los dedos? Para que avance, ¿verdad? Entonces, no miremos la cosa en categoría de malos o buenos. Miremos la cosa en categoría de avanzados y menos avanzados. Entonces, si nosotros tenemos que ver nuestra espiritualidad así, no podemos ahora satanizar lo que hemos hecho hasta ahora y decir que estábamos haciendo las cosas mal, sino lo que debemos pensar si la podemos hacer con mayor perfección, entregándonos más al Señor. Ahora, miren, busquemos Isaías 29:13. Y traía 29:13. Y aquí es un tema que me llama a mí la atención porque yo he ido a algunas parroquias, no he ido a todas obviamente, pero una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención cuando yo veo
las lecturas bíblicas, mientras buscan Isaías 29:13, es el hecho de que cuando se hacen esas lecturas, generalmente los comentarios, los análisis, es al pueblo de Israel. La gente lee la lectura del pueblo Amós. El profeta Amós le dice al pueblo esto, uno dice, no, lo que pasa es que el pueblo de Israel era así, 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 y era así, así, y era así, así. ¿Qué significa? Que los panameños no somos así, pues. Que la iglesia no es así. Entonces, cada lectura bíblica no está ahí para contarnos la historia de un pueblo o de gente que ya murió. Ellos están ahí, ese texto nos lo proclaman para que nosotros digamos, ese pueblo es la iglesia católica. Ese pueblo somos nosotros. Nosotros no somos muy diferentes del pueblo de Israel con dura cerviz. 29:3. Entonces, si el profeta Isaías nos dice a nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Alguien lo tiene? Para que lo lea. Diga, léalo, pues. Muy bien, es palabra de Dios. Dice el Señor, por cuanto sea ese pueblo que se me allega con su boca y me ha honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí, el temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres. Ese es un texto que cita Jesús en el Evangelio. Ahora, si ese texto nos lo aplicamos a nosotros, mi pregunta es, nosotros no podríamos decir eso. Había una canción vieja que se llamaba, que era una sola frase que repetían una y otra vez. Decían palabras, 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 palabras. Es lo que tan solo palabras había entre tú y yo en una relación de pareja. La pregunta es si nuestra relación con Dios no es una relación de palabras. Ahora, pongamos las cosas como me gusta, en categoría de la casa. Usted tiene un hijo en la casa que es muy salamero, cariñoso, amable, la abraza cuando llega, le dice que quiere mucho, pero cuando usted le dice que haga algo, siempre le tiene una excusa. Entonces cuando usted le dice, hijo, pero yo te pedí que por favor me fregaras y fueras allá y me trajeras la ropa de la lavandería. Ay, mamá, mi mamá linda, preciosa, bella, que se me olvidó. Está bien, pues, la próxima. Pero hijo, yo te pedí que fueras a apagar la luz y que me fueras a hacer esto y que me ayudaras con esto ahora. Ay, mi vida, mi corazón, tú eres lo que más quiero. Pero es que sí. Al final la mamá, ¿qué le va a decir? Yo no quiero que me estés diciendo mamá linda, yo quiero que me obedezcas. Obedéceme y a mí así me demuestras que me quieres. ¿O no? Yo estoy equivocado. Yo soy padre también. Eso es lo que le vamos a decir. Y si Dios nos dice a nosotros lo mismo. Si Dios nos dice, yo no quiero que usted venga acá, el Sagrado Corazón y la Eucaristía y el Señor. Y no. Yo quiero que me obedezca. ¿Por qué no establecemos una relación de obediencia? Amén. ¿Ah? ¿Por qué no establecemos una relación que tú me demuestras cuánto me amas en la medida de cuánto me obedeces? Entonces, si nosotros establecemos que la relación, si la relación de madre-hijo o padre-hijo, que se quieren y se quieren naturalmente, y no es que se quieren, llega un momento que se dan en categorías de obediencia. Entonces nosotros debemos empezar a mirar nuestra espiritualidad en esa categoría. ¿Cómo yo sé que amo al Señor? No porque me emociono. Le voy a poner otro ejemplo más crudo. Usted ha escuchado de hombres que son maltratadores. Una de las cosas que es típica del maltratador es que le pega a la mujer y al final dice que la mujer tiene la culpa. Pero después, cuando ve que la mujer lo va a dejar, va y se la arrodilla y le llora y dice, no, por favor no me dejes, que yo te quiero. Hasta que alguien le tiene que decir, ese hombre no te quiere. ¿Cómo que te pega? Y después te pide. Bueno, algo parecido ocurre con nuestros arrepentimientos. La pregunta es, ¿yo desobedezco y eso me duele? ¿O yo soy como el maltratador que tiene lágrimas de cocodrilo y le pide por favor al Señor que me perdone, pero
yo en el fondo no estoy arrepentido. ¿Y cómo yo sé que no estoy arrepentido? Porque eso se mide en cuanto que yo me esfuerzo para no volver a desobedecer. Si el hijo que dice que quiere a la mamá le dice, ven acá, tú tienes celular, ponlo en el calendario, pon una alarma, escríbelo en la nevera, pero que no se te olvide. Ahí me demuestra que me quiere. Si es que tienes la memoria de una hormiga. Entonces, la pregunta es, nosotros cuando cometemos o hacemos lo que a Dios no le agrada, ¿nosotros de verdad ponemos todo nuestro esfuerzo para no volver? ¿O eso es como que yo vuelvo y le pido perdón si Él es misericordioso? Y Él, total, ¿cuál es el problema aquí? Entonces, la espiritualidad avanza en la medida en que yo no solo tengo dolor de pecado, sino conciencia del mismo y por lo tanto me esfuerzo. Fíjense, nosotros nos esforzamos por muchas cosas y somos muy inteligentes en las cosas de la casa, en el aspecto profesional, en todo. Anotado, planificado. Si no, no pudiéramos haber llegado hasta acá. Hasta cuando le toca a ustedes, estos son lectores, ¿verdad? Cuando cualquier día me toca la lectura, todo organizado. Pero ¿por qué en las cosas espirituales no somos tan organizados? Si tenemos un defecto dominante, si tenemos algo que nos domina, si tenemos por lo menos el problema de la lengua, y yo levanto la mano de primero, porque cómo nos gusta, ¿no? Cómo nos gusta Decía un padre por allá, que fue párroco mío, me decía que cuando la gente le llegaba a él, padre, le tengo la última. ¿Sabe lo que él contestaba? Suéltala, que ya es tarde para que me la diga. Entonces él decía, él confesaba que él tenía ese problema. Ahora, todos tenemos un problema, todos tenemos un defecto dominante. Entonces, si uno tiene un defecto dominante, ¿sabe lo que debe hacer? Uno debe pedirle al Señor, no que se lo quite, que le diga de todo lo que tiene, de todo lo que yo tengo, cuál quiere que trabaje primero, con cuál quiero que combata. Porque al final es como la persona que dice que quiere a todo el mundo, pero no hace nada por nadie. Yo quiero al universo, a todo, pero no ayuda a uno. Mejor que ayudes a uno y quieras menos al universo. Entonces algo parecido ocurre acá. Uno tiene un defecto dominante que hiere al Señor, que lo ofende. Entonces uno debe decir, bueno, por lo menos ese lo voy a vigilar, lo voy a combatir, lo voy a tratar de no cometer y cada vez que lo cometa lo voy a confesar. Hasta que desaparezca de mi vida. Aunque me toque toda la vida. Porque dice San Francisco de Sales que cuando uno lucha por la virtud y contra un pecado, todas las demás vienen por añadidura. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces no nos atrevemos a tomar esa decisión. ¿Qué pasa con el pecado? Cuando yo estaba más joven, decían que un vicio lleva al otro. Dice que si tú tomabas cerveza, te llevaba al cigarrillo y quizás te llevaba a otra cosa. Bueno, algo parecido ocurre con el pecado. Un pecado te lleva a otro pecado y una virtud te lleva a la otra. Entonces el combate contra el pecado te lleva a atraer, porque uno se puede pensar, oye, pero tantas virtudes, ¿cómo las voy a cumplir todas y las voy a vigilar todas? No, lo que tenemos que hacer en la espiritualidad, nos enseña San Francisco de Sales, es tomar nuestros defectos dominantes, las cosas, y combatirlos. Y en el combate contra esos defectos dominantes, el Señor nos otorga la gracia que las otras virtudes crezcan en nosotros. Pero si nosotros tenemos, es como esto, ¿no? Imagínense que tiene 3 agujeros. Por mucho que usted le eche agua por encima, se va saliendo y oye, pero yo veo que no avanzo, y no avanzo, y no avanzo. Yo vengo a la Eucaristía, vengo a la hora santa, y una y otra, y es el mismo. Soy el mismo. No cambio. Bueno, porque es que no nos hemos decidido a tapar los agujeros que tienen nuestra vida espiritual. Entonces, tarea que podemos tener, elegir nuestro defecto dominante. 1 o 2, no más de eso. 1 o 2. ¿Qué es lo que yo siento que en mi vida más ofende a Dios?
Y es a combatirlo a partir de ahora. Y no crea que no van a tener derrotas. Claro que vamos a tener derrotas, pero es ahí donde el Señor nos dice, levántate. ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando no queremos luchar contra el defecto dominante, muchas veces construimos una espiritualidad a nuestra medida. Dice San Francisco de Sales que ¿cómo construimos una espiritualidad a nuestra medida? Dice que al que le gusta el ayuno, ayuna. Al que le gusta ser caritativo, es generoso. Ustedes recuerdan cuando hablamos al inicio de que nosotros estamos en el ámbito de la naturaleza. Pues todos ustedes tienen virtudes naturales. Todos, sin excepción. Así como tenemos pecado y vicios, también tenemos virtudes naturales. ¿Cuál es el tema con esto? Que nosotros naturalmente buscamos lo que no es fácil. Al que le es fácil ayunar, ayuna. Y va a pensar que porque ayuna es devoto. Entonces una persona puede decir que hace el ayuno de los 40 días, pero no es amable. No es responsable, pero ayuna 40 días. Yo recuerdo, yo conocí a una persona así que me lo reconoció. Me dice, yo ayunaba 40 días. ¿Usted sabe lo que significa 40 días solo a pan y agua? Lo hizo. Pero en la casa nadie la aguantaba. Dice que el otro hace mucha oración, mucho santísimo, mucho, pero es egoísta. ¿Cómo es posible eso? Es posible. Yo recuerdo una vez una señora que ya estaba con los niños chiquitos y la iglesia prácticamente la iban a cerrar y la tenía atrás, pegadita, bloqueada y no podía yo salir. Y yo estaba preocupado. Yo digo, oye, ¿quién de este carro será el padre? Porque todo el mundo se fue. Y era una señora que salía del Santísimo. Mi esposa, usted se puede imaginar cómo estaba, ¿no? Estaba hasta aquí, porque los niños chiquitos y estaban desesperados. Salió y no nos dijo ni púdrete, ni disculpen, ni nada. ¿Qué significa eso? Ah, pero si tú le dices algo, no me juzgues porque el Señor dice que no me juzgues. Entonces, ahí vemos que uno practica la devoción a lo que le es más fácil. Otros acá con presteza la bolsa, es generoso, ayuda a la parroquia, da el diezmo, todo lo que ustedes necesiten. Pero no le preocupa calumniar a otro. Otro, por ejemplo, perdonará a sus enemigos. Es una persona de muy buen corazón, pero no paga las deudas. Mala paga. Te pide prestar y nunca te paga. Pero qué corazón. A todo el mundo perdona, es amable, pero no paga las deudas. Entonces, ¿qué pasa? Cada quien tiene. Entonces, dice San Francisco de Sales que tengamos cuidado de no pensar que cuando practicamos la espiritualidad que más se nos acomoda, haciendo lo que más fácil nos hace y olvidando lo demás, somos devotos. Entonces, una persona vive de esa manera, dice, yo rezo los 4 rosarios al día, todos los días. Entonces ya se cree por devoto ese. Y dice, yo soy hija de la Virgen o hijo de la Virgen, amante y todo lo demás. Y esto. ¿Y lo demás? Ah, no, lo demás. Dejémoslo. Entonces, ¿qué pasa? Dice San Francisco de Sales que ahí viene el demonio y nos engaña. Y dice, usted es una persona devota. Usted es buena. Usted reza todos los rosarios. ¿No? No le da caso a los demás. Usted es una persona amable. Y peor, cuando la persona que te dice algo es pecador como tú. Entonces, ¿quién eres tú para decirme lo que me estás diciendo? ¿Quién eres tú? Dice el diablo, ese es el mío, ese es el mío. Me encanta, así mismo. Póngase a pensar de qué se basa la iglesia. La iglesia se basa de pecadores predicándole a otros pecadores. Y si usted va a descalificar cada vez que un pecador le dice algo, usted no escucha a nadie. Porque a excepción de Jesucristo y la Virgen María, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a evaluar nuestra espiritualidad y si no es que nos estamos acomodando, ¿no? La ventaja, en el caso mío, no sé cuántos están acá casados, de que rapidito el cónyuge nos pone en lugar. Yo pongo yo la pongo a ella en su lugar y a mí me ponen en mi lugar. ¿Por qué? Porque el que duerme con uno lo conoce bien y sabe la hipocresía, las dobleces, el show que uno hace.
¿No? Sí, porque cuando uno va a la parroquia, ¿qué? Ay, mi amor, mua, mua, ay, sí, mi querida, y no sé qué. Y cuando llega a la casa yo no la soporto, y no sé qué. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo malo no es eso, es no reconocerlo. El problema es que cuando nosotros nos acomodamos a eso, y no es materia de confesión, no es materia de examen de conciencia, entonces estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque creemos que porque vamos a misa más de una vez a la semana, porque participamos en un apostolado, porque rezamos el rosario, porque vamos al Santísimo, estamos hechos. Ya tenemos como patente de curso para hacer cualquier otra cosa. Peor si el que me cae mal está más abajo, ¿no? Ese ni va a la misa. Entonces, como yo tengo más derecho entonces de verlo así. Entonces, miren lo que nos dice el Señor a nosotros. Lucas 16:15. Esto es lo que nos dice el Señor a nosotros en Lucas 16:15. ¿Ya la tienen? Sí. Alguien que lo lea, por favor. Ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones y los hombres tienen por grande lo aborrecen a Dios. Y nos dijo a nosotros el Señor. ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor? Ustedes, o sea, nosotros, imagínense que Jesús estuviera aquí, mirándonos a nosotros, y nos dice, ustedes son los que se dan de justo delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, por lo que es estimable para los hombres, es abominable para Dios. Entonces, la pregunta es, si de verdad nosotros nos creemos buenos. Si nosotros nos creemos buenos, entonces, ¿qué hace un enfermo en el hospital? ¿O qué hace, mejor dicho, un sano en una cama acostado en el hospital ocupando espacio? Si está sano. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia si somos buenos? Entonces, nosotros tenemos que, nuestro Santo Padre nos decía que para construir una verdadera devoción teníamos que partir de la premisa siguiente. Nosotros no somos buenos. Dios conoce nuestro corazón. Nosotros podemos engañarnos uno a otro porque es verdad. Nosotros somos fabulosos para ocultar nuestros sentimientos, nuestras formas de pensar. Somos muy buenos. Pero Dios conoce el corazón. Entonces el Señor nos dice a nosotros que nosotros nos sentimos justos delante de los hombres. ¿Por qué? Porque partimos de una premisa equivocada. Esta no es la candidatura para la presidencia. Aquí no se trata de la percepción que la gente tiene de nosotros. Aquí se trata de la percepción que Dios tiene de nosotros. Entonces nosotros pensamos que si en la parroquia todo el mundo piensa que yo soy bueno y dice que soy buena persona, yo me creo eso. Pero eso no es cierto. Y yo sé que no es cierto. Porque cuando yo me paso por el tamiz de lo que dice el Señor, yo no soy ningún bueno. La gente piensa que yo soy bueno. Recuerdo que San Juan Bosco, sus jóvenes le decían, Don Bosco, usted es un santo. Y él le decía, ay hijo, si usted supiera lo que hay dentro de mi corazón, no me dirían eso. Es más, les aseguro que se asustarían. Porque lo que está dentro del corazón del hombre, solo la persona lo conoce. Y Dios. Entonces tenemos que hacer un profundo examen de conciencia, que es una costumbre que lamentablemente muchos católicos hemos perdido hoy en día. Si nosotros hiciéramos un examen de conciencia, no cada vez que nos confesamos, sino toda la noche, nos daríamos cuenta cuántas maldades hacemos al día, que pasamos por alto. Yo le voy a poner otro ejemplo. No levanten la mano en su corazón. Pregúntense cuántas veces, con cuánta frecuencia nos confesamos. ¿Una vez al año? Cuando hay penitenciales en la parroquia, 2 veces al año. ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Usted sabe cuántas veces se confiesa el Papa?
diario. Tanto Juan Pablo II como Benito XVI como el Papa Francisco se confiesan diario. ¿Y por qué el Papa se confiesa diario? Porque no tiene más nada que hacer. Porque él es consciente de su pecado. Él dice, todo lo que he hecho durante el día. ¿Qué significa eso? El primer paso para ver en qué estado está nuestra conciencia es un consejo espiritual. Tómelo o déjelo, usted decide. Tome la disciplina de confesarse semanalmente. Semanalmente. ¿Cómo hace? Yo no sé. Así como cuando usted está enfermo y busca una clínica, así como cuando usted necesita algo y busca el último almacén, bueno, ingéniese y busque. Busque la forma, pero confiésese semanalmente. Le voy a contar lo que va a pasar. La primera semana va a ir, va a decir esto y esto. La segunda semana va a ir esto y esto. Cuando llega un tiempo que tiene como 3, 4 meses, 5 meses, va a llegar a decir, ya no sé qué confesar. Cuando usted llega a ese nivel, usted entonces dice, ahora es que voy a empezar a ir fino. Ahora es que voy a empezar a luchar para ser bueno. De lo contrario, nos va a pasar como los fariseos, que colamos el mosquito y nos tragamos el camello. ¿Por qué dice Jesús a los fariseos que colaba el mosquito y se tragaba el camello? Porque yo he visto gente que está muy preocupado por la Eucaristía, pero no tiene ninguna caridad con el prójimo. Defiende a Jesucristo, pero maltrata por los que derramó su sangre. Hay gente que son así, son terroristas de la religión. En afán de defender la iglesia, destruyen a los hermanos que tienen al lado. Entonces, eso es lo que hacían los fariseos. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Crucificaron a Cristo defendiendo la religión. Entonces nosotros tenemos que, para ver con más claridad y quitarnos la venda de los ojos, un sacramento que tenemos que retomar es la confesión. Y la confesión frecuente. De lo contrario, vamos a estar dando tumbo. La confesión frecuente es el único medio que tenemos nosotros para obligarnos a hacer un examen de conciencia frecuente. Y para que el Señor nos otorgue la gracia y nos quite esa rémora, esa sanguijuela que tenemos pegada y que no nos permiten avanzar. Pero si nosotros permitimos, ¿no? Es como nos dicen los médicos, si usted permite que la enfermedad avance a la gravedad máxima, entonces llega ante el doctor que ya para hospitalizarlo. Mientras que si usted va con frecuencia, el mal no avanza. Entonces, pensemos en eso. Partamos de la premisa que el Señor nos enseña de que nosotros no estamos llamados a un esfuerzo natural. Y para eso le voy a pedir que busquemos Lucas 6, 32, 35. En Lucas 6, 32, 35, muy probablemente es una descripción de nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Y no es que esté mal, volvemos a lo mismo. Pero tenemos que aspirar a algo más. Lucas 6, 32, 35. Mirémonos aquí nosotros. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tiene? Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque amamos a nuestros hijos, amamos a papá, a mamá. Somos lo máximo. Sí, yo adoro a mis hijos, adoro a mi esposa, adoro a mis padres, a mis amigos, soy buen amigo. Ejemplo, modelo de católico, de ciudadano. Y cuidado que hasta admirado por algunos. Pero eso no es lo que Jesucristo nos pidió. Si aman lo que aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman lo que le aman. Si no hacen el bien a los que le hacen bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Entonces,
Esto, el versículo 35 nos habla de nuestra meta. Ahora, eso está claro. Cuando uno lee eso, uno dice, eso está muy difícil. Amar a alguien que uno sabe que quiere hacerle el mal a uno, a nuestros hijos, alguien que tiene esa intención. Amar, prestarle a alguien que uno sabe que no le va a poder devolver, o sea, regalarle la plata que tanto nos sudamos, tanto nos esforzamos, y encima hacerle el bien a los perversos e ingratos, o sea, que no te va a agradecer nunca. Entonces, ahí pasamos del ámbito natural al ámbito sobrenatural. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Entonces, ahí es que entra en acción los sacramentos, la gracia para poder hacer eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos muchas veces hacerlo? Porque no lo intentamos. Tan sencillo como eso, nos quedamos con lo natural. ¿Qué ocurre con esto? Yo le voy a poner un ejemplo de casa. Esto de tratar de hacer lo sobrenatural es algo parecido a un papá que le dice a su hijo, ¿tú quieres salir con tu novia? Sí, un hijo adolescente, está bien, pero yo no te voy a dar plata gratis, vas a tener que hacer algo. ¿Qué? Lávame el carro, aquí hay 2 carros, lávalo. Y lo lava y le paga. Ahora la pregunta es, el hijo lo han mantenido hasta ese momento. Le han comprado comida, ropa, casa, techo. La casa es del papá. El agua es del papá. El jabón es del papá. El chamay es del papá. Y el carro es de los papás. Y la plata que le va a dar es del papá. O sea que él no se merece ese salario. Él está dando una oportunidad que se gane. Bueno, exactamente lo mismo en nuestra relación con Dios. Exactamente igual. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Y Él nos da la oportunidad, la fuerza de poder hacer las cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lavar el carro. Entonces, nosotros podemos hacer esto. No le quepa la menor duda, pero tenemos que intentarlo. Tenemos que lavar el carro. Podemos tomar la actitud del hijo que dice, ¿sabe qué? Yo prefiero no salir con la novia y no voy a lavar ni un carro. Y me va a costar a ver televisión. ¿Sí? Podemos tomar esa actitud. O podemos tomar la actitud, voy a lavar el carro. Bueno, a eso es que nuestro Santo Padre nos llama. Que no, cuando el Papa nos dice a nosotros, muchas veces escuchamos, no tengan miedo, se refiere a esto. No tengamos miedo de hacer, porque claro que aterroriza, le está diciendo algo que alguien que lo sabe, claro que aterroriza. Intentar amar al que te quiere el mal, intentar hacerle el bien a aquel que era ingrato y perverso y no esperar nada, claro que aterroriza. Y claro que vamos a salir heridos. Por supuesto que sí, por eso nos aterroriza. Pero el Señor prometió que iba a estar con nosotros y que lo íbamos a poder hacer. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, si queremos dar el paso, tenemos que poder atrevernos y tener fe. Ahí sí vale decir que tiene fe en la Virgen María, que tiene fe en el corazón de Jesús, que tiene fe en la Eucaristía, que tiene fe en su... Ahí sí. Cuando usted le pide al Señor fuerza, ayúdame para hacer esto, lo que dice el versículo 35, ahí el Señor se compromete de manera infalible a que nos va a ayudar. Él no se comprometió dándolo por otro, ni se comprometió a darnos la lotería, ni se comprometió a darnos la salud cuando se la pedimos, pero esto infaliblemente Él lo va a dar. Si nosotros le pedimos la gracia para hacer esto, Él nos va a dar la gracia para hacerlo. Pero tenemos que atrevernos a hacerlo. Decirle, mira, Señor, alguien me dijo una vez, una mujer me dijo, me divorcié de un hombre, me abandonó con mis hijas y no lo puedo perdonar. ¿Qué puedo hacer? Yo tiene que empezar. Dice, ¿cómo hago yo? Bueno, tiene que orar por él, pues. Pídale al Señor que le vaya bien y le va a dar asco y no va a poder.
pero hágalo, que el Señor le va a dar la fuerza. ¿Y sabe lo que me dijo la mujer? Dice, tenía 10 años que no podía pensar en sin odiarlo. Y cuando le dije al Señor que me permitiera orar por él, me fue tan fácil que no lo podía creer. Y no tenía ni un mes de estar orando por él cuando se me fue el resentimiento. Y después no entendía por qué lo odiaba. Eso no es ella. Es un milagro en la gracia. Cuando nos atrevemos a ser buenos y pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ser buenos. Porque ser bueno no es ser bueno con los buenos, es ser bueno con los malos. Ahí, por eso es que es la sobrenaturalidad. Ahora, una vez recuerdo que una persona me dijo, Roquel, ¿pero por qué en la parroquia no hablan de eso? Yo, claro, en la parroquia va gente de todos los niveles. Y cuando el párroco va a predicar, si usted está en una clase de natación y hay uno que sabe nadar, otros saben chapulear y otros que no saben nada, ¿qué tiene que hacer el instructor? Hablarle a eso que no sabe nada, decir, acuéstese, mire, tiene que hacer así, tiene que hacer. Igual pasa en la parroquia. El párroco siempre le va a hablar al más débil, le va a decir, oye, no le peguen a la mujer, mira que atiende a tus hijos, ten tiempo con tus hijos. Y entonces nosotros creemos que eso es el cristianismo. Ah, no, lo que pasa es que yo no le pego a la mujer, yo tengo tiempo, yo juego con mis hijos, yo estudio con ellos, y yo trabajo, yo no robo en mi trabajo. Yo cumplo con lo que dice el cura en la homilía, estoy bien. Por eso que en la iglesia tenemos que abrir espacios como estos para dar un paso más. Porque nosotros no podemos compararnos con la gente que va los domingos a misa si el Señor no ha permitido avanzar más. Gente que va el domingo a la misa y que no conoce, como decía el Señor le dijo a Jonás, ¿cómo voy a destruir una ciudad, Nínive? Que ahí hay un pueblo que no conoce el bien del mal, no distingue su derecha de su izquierda. Así hay mucha gente que va a la iglesia. No sabe todavía bien claro qué es el bien y qué es el mal. Entonces, el Señor convoca a un pueblo, convoca a un resto y le dice, tú eres mi pueblo, yo salvaré al resto por ustedes. Si ustedes se santifican, si ustedes hacen lo que yo les pido, yo los salvaré a ellos por amor a ustedes. Eso es lo que dice el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús decía, usted ámeme por los que no me aman, y yo tendré misericordia de ellos por el amor que usted me tiene. Entonces, cuando el Señor los convoca a ustedes, no es para que usted se compare con el vecino que va a misa domingo y que pelea con los otros vecinos. Se lo está convocando para que ustedes y yo seamos el resto de Israel. Y hagamos el resto de la iglesia, que hagamos y más. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Dice San Francisco de Sales, nos compara a nosotros con 3 aves. Dice que somos o avestruces, o gallina, o águila. Dice que los avestruces nunca vuelan. Eso ni les interesa volar. Esos siempre andan corriendo rápido, corren rápido, pero siempre sobre la tierra. No se elevan. Esos son la gente que son muy hábiles aquí en las cosas del mundo, pero del espíritu nada. Otros somos como gallinas. ¿Lo has visto la gallina volando, no? Vuelan cortito aquí y allá y vuelven a la tierra. Y vuelan un poquito y vuelven a la tierra. Bueno, así andamos muchos nosotros. Tratamos de elevarnos a Dios y volvemos, caemos. ¿Está bien? Y hay otros que son como las águilas, que cuando se elevan van y despliegan la ala al cielo. Bueno, a eso tenemos que aspirar nosotros. Amén. A eso tenemos que aspirar nosotros. No hay otra forma de avanzar. ¿Por qué? Porque si el Señor nos permitió estar aquí, ya el Señor nos está pidiendo a nosotros, no solo que seamos buenos, sino que hagamos incluso el bien que no se nos pide. ¿Sabe cómo se llama eso, no? ¿Cómo nos confesamos nosotros? A ver, confesión general. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. La última parte. Busquemos Santiago 4:17. Omisión. Siempre decimos, ¿qué será eso de omisión? Porque ya bastante con los pensamientos, las palabras y la obra tengo bastante pecado y encima omisión. Santiago 4:17. Santiago 4:17. ¿Lo encontramos?
A ver, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Alguien que no haya leído, para ver. Santiago 4:17. Dígale, hermana. Aquel pues que sabe hacer bien y no lo hace, comete pecado. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquel, pues, que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué significa esto? Que para nosotros ser devotos, nosotros tenemos que demostrar que amamos a Dios. Y para amar a Dios, no solo es hacer todo el bien que me está mandado, sino incluso el que está sugerido no mandado, pero yo puedo hacerlo. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay cosas que uno puede hacer. Ahora, voy a poner un lenguaje para que hay puras damas hermosas, así que ustedes me van a entender bien. Ustedes que no son religiosas, sino que son laicas y han tenido probablemente algún admirador por ahí, ¿no? Entonces, hay admiradores de eso que qué pereza, ¿no? Lo mismo. No tienen imaginación, nada. Y ustedes como mujeres dicen, ay, no, este hombre qué pereza. Ay, no, este hombre no tiene gracia. Macarrón sin salsa. ¿Por qué espera la mujer? La mujer espera que el hombre no haga cumpleaños, coge la plata de la comida. Vamos a pasear, está bien, vamos a pasear, pues. Oye, yo no sé, tú no tienes una inspiración, una idea, una creatividad para hagarme algo. ¿Ah? Tú eres tan, bueno, ¿verdad? Parecía así es, y es natural. Ahora, ¿qué les parece si Dios nos diera a nosotros lo mismo? ¿Ah? Oye, pero ustedes no tienen un cariñito para mí, usted todo es recto. Ya fui a la misa, ya hice esto, ya cumplí con esto. Me dijeron que había que rezar un rosario, lo estoy haciendo. Oye, pero tú, eso es lo que tú me quieres, ese poquito. Entonces, nosotros tenemos que ver la relación con Dios, así mismo como vemos nosotros de las relaciones humanas, tenemos que ver la relación con Dios. Entonces, le voy a poner otro ejemplo, porque creo que aquí puede haber algunas madres. ¿Ustedes se acuerdan cuando los hijos le regalaban a la mamá olla, taza? Hasta que alguien le enseñó a los hijos, ¿no? A los hijos, oiga, a la mamá hay que regalarle no lo que tú quieres o lo que tú piensas. Hay que regalarle lo que ella quiere, lo que ella desea. ¿Estamos claritos? ¿No? Incluso hasta lo que no necesita, porque a veces la mamá pide plata para ir a jugar casino. ¿Y qué le voy a hacer? Dice, yo le voy a dar a mi mamá la plata porque, pues, para que esté contenta, pues se la gasta en lotería, pero bueno, yo quiero que esté contenta, pues. Entonces uno al final le regala para que ve a la mamá contenta, ¿ok? Ahora, mi pregunta es para Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al Santísimo y le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué yo puedo hacer por ti? ¿Qué te gustaría que yo te regalara o qué te gustaría que yo hiciera por ti? Entonces, ese otro avance en el camino espiritual, ese tiene que ver con lo que hemos estado diciendo. Ya no es solo hacer lo mandado, sino hacer lo que no está mandado, como decíamos, de la imaginación del hombre enamorado, del que ama a que dice que ama, pero además es tan astuto que averigua qué quiere. Porque nosotros podemos estar regalándole al Señor algo que Él no quiere. Dice, eso no es lo que yo quiero de ti. Yo quería era esto, pero tú no me preguntaste. Y como el Señor es un caballero, el Señor no te va a obligar. Va a decir, bueno, ¿cómo hacían las mamás que querían a los hijos? Aceptaba la olla, él va y decía, encima le decía, gracias, hijo. Pero por dentro se metía el pocotón de olla ahí de nuevo. Entonces, tenemos que preguntarle al Señor, hey, Señor, tú tienes ya aquel lleno de olla. ¿A ti no te gustaría que yo te regalara otra cosa? Pero sin miedo. Una señora, hace poco estábamos hablando de esto en una escuela de espiritualidad que tenemos acá. Mío, pero Roquel, eso no significa que... Yo he oído hablar de las almas víctimas que... Yo le dije, mira. Mira.
Hay una diferencia palpable entre ir a preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? A lo que hacían las almas víctimas. Las almas víctimas son las que le dicen al Señor que quieren sufrir por Él o que quieren estar en la cruz con Él y el Señor te complace. ¿Eso es lo que tú quieres? Yo te lo doy. San Francisco de Sales dice que eso es una imprudencia. ¿Cómo le vamos a decir otro decía Jesús que queremos ir a la cruz otro no? Si no podemos con nuestros pecados. Entonces, lo que tenemos que sí podemos nosotros pedirle al Señor es que en qué te puedo servir. Y se van a sorprender cuando se den cuenta que el Señor le va a decir, hey, tienes que perdonar a fulano. Tienes que visitar a tu papá. Estás tratando mal a tus hijos. Entonces, el Señor te va a decir, esto es lo que yo quiero que tú me des. No creas que lo va a mandar a África. Le va a decir, mira, ve esto. ¿Cómo lo va a hacer? Miren. Y ya con dos cosas más y terminamos. Miren. Hay que ir a orar al Señor, al Santísimo preferentemente, y preguntarle. Y es como un poco como cuando uno va conociendo la pareja. Cuando uno va conociendo la pareja, uno empieza a vivir. Y llega el momento que tienen años de estar viviendo, que ya hay que. Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Yo que estoy casado. ¿A ti te pasa algo? Sí. Y dice la mujer, no, a mí no me pasa nada. Tú estás raro. ¿Cómo aprendió a leer eso? Porque lo aprendió a conocer. Igual pasa con los hijos. Bueno, igual pasa con nosotros el Señor. Nosotros pensamos que vamos al Santísimo y vamos a escuchar una voz y que, oye, ¿cuál es su nombre? Sayonara. Sayonara. Yo quiero esto. Oye, ¿qué pasó? Nos vamos a morir. Lo que va a pasar es que va a haber un acostumbrarnos ambos y entonces poco a poco vamos a reconocer la voz interior. Pero hay que preguntarle y hacer silencio. Hay veces que usted va a preguntar y no va a escuchar nada. Va a hacer silencio. Hoy no escuché. Pero cuando poco a poco lo va haciendo, va a aprender a identificar la voz interior. Y va a estar clarito, es decir, el Señor me dijo esto. Ahora, un consejo. Eso es para nosotros. Usted no anda diciendo que el Señor le dijo esto. Usted diga, he recibido esta inspiración. Porque cuando a la gente, usted oye que el Señor me dijo, usted piensa que está loco, ¿no? Que está teniendo visiones e inspiración. Entonces, usted dice, mejor, he recibido esta inspiración, que es lo propio. Pero sí háganlo. Porque no puede haber oración de un solo lado. Tiene que haber en ambos lados. Y tenemos que preguntarle siempre, ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué te puedo servir? Incluso ahí es que se discierne el apostolado. Porque hay veces que uno se pregunta, ¿debía seguir en esto? ¿Debía hacer otra cosa? Bueno, hay que ir al Santísimo y preguntarle, ¿qué te gustaría? ¿No me has contestado? Bueno, me voy a quedar hasta que me conteste. Para cerrar, oración diaria, lectura de la Escritura, examen de conciencia diario, es indispensable. Oración diaria, lectura de la Biblia, examen de conciencia. Semanal, misa más de una vez a la semana si es posible, visitar al Santísimo al menos una vez por semana, la confesión si es posible semanalmente y semanalmente proponerse, a veces hacen más, la lectura, lo que prefieran, charla o audiolibro espiritual. Eso es importantísimo porque eso nos ayuda. En principio le estoy recomendando si no lo han leído. Le aseguro que le va a ayudar muchísimo, aunque no se decidan seguir la espiritualidad salesiana. Este es el libro que yo he visto que más consejos sencillos, prácticos y directos para los laicos, porque esto no fue escrito para religiosos ni religiosos, esto está hecho para laicos. Así que les recomiendo este libro. Así que con esto terminamos nuestra pequeña reflexión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén.